Atención a la última hora porque algo pasó la semana pasada con Leonor, que tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia Zarzuela. Ella se encontraba en Gijón. Precisamente hoy ha iniciado su última fase de formación militar en las Fuerzas Armadas. 5 meses embarcada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. 5 meses bastante polémicos, hay que decirlo. Ella se subía el pasado mes de junio al Blas de Lezo, donde ha estado 2 semanas llevando a cabo actividades más duras y exigentes que en Elcano. La princesa ha realizado prácticas de combate en un entorno realista, poniendo en práctica todo lo aprendido desde enero. Una segunda fase que finalizó el pasado 3 de julio en Gijón. Ahora Leonor ha vuelto a Elcano para realizar una última travesía que finalizará el próximo 13 de julio en Marín, donde empezó todo. Jaime Peñafiel ha querido hablar de todo esto, revelando que no es oro todo lo que reluce. Él cuenta que Leonor ha gozado de algunos privilegios en los 2 buques y que ha sido liberada de las tareas más exigentes, que ha tenido comunicación frecuente con sus padres y que ha tenido un menú diseñado a medida. Leonor ha tenido problemas para adaptarse desde el primer día, no estaba habituada a la vida en alta mar y tampoco llegó en la mejor forma, y para evitar daños mayores, aunque Felipe y Leticia insistieron en que se le tratara como a una más, ha tenido una sobreprotección especial. Jaime Peñafiel revela los estragos que ha sufrido a bordo del Elcano. Uno que parece ser que tiene que ver con ese, entre comillas, accidente que sufrió en Gijón el pasado día. Revela que ha sufrido heridas en los pies por las que ha tenido que ser atendida. El calzado militar ha sido el origen. Las botas reglamentarias le provocaron dolor, también ampollas y rozaduras. Por ese motivo se le autorizó un rebaje de botas. Es algo habitual, y es que cuando un cadete sufre este tipo de lesiones puede usar zapatillas. Es un calzado más cómodo y transpirable hasta que se recupere. Leonor fue fotografiada con zapatillas deportivas en lugar de botas y muchos se preguntaron si era un privilegio real, pero no lo es. Insisten desde fuentes militares que es por salud y no por estatus. La medida no es nueva ni exclusiva, otros cadetes reciben el mismo trato y bueno, las lesiones en los pies son frecuentes, especialmente en quienes no están acostumbrados a ese ritmo. La Armada lo tiene en cuenta, la salud del cadete es prioridad. Desde el entorno de Leonor se recalca lo mismo, no hay trato especial, no hay ventajas, solo recomendación médica, y el resto de su instrucción ha seguido con normalidad, aunque sí ha tenido algunos ajustes. Las imágenes donde se le vio a Leonor con zapatillas pues generó cierto debate, pero dentro del buque no hubo polémica. Hablan de procedimiento habitual que no afectó a su desempeño académico ni su evaluación militar y que todo siguió según lo previsto. Bueno, ¿y por qué os he sacado yo esto? Pues porque tiene que ver con esta noticia que ha salido, que también Leonor y Sofía, las que vimos juntas el otro día, fueron evacuadas de Gijón en helicóptero la madrugada del viernes. Es decir, Jaime Peñafiel revela que Leonor tiene problemas en los pies. No sé si con cierto paralelismo a esa famosa enfermedad de Leticia, el neuroma de Morton, que tanto ha dado que hablar. Pero bueno, yo os voy a contar aquí un poco lo que se sabe. El otro día vimos unas imágenes de Leonor con su hermana, la infanta Sofía, en un restaurante. Esas imágenes fueron publicadas por la dueña del restaurante. No tenían nada más allá del reencuentro. Un plan familiar. La pequeña viajó hasta Asturias para reencontrarse con su hermana. Dijeron que no se veían desde hace meses, pero es mentira. Se vieron cuando Leonor deja Elcano en Nueva York. Leticia se las lleva a las dos de vacaciones privadas. Ahí aprovecharon esa ocasión para salir juntas a cenar en la casona de Jovellanos.
Empleados y clientes las reconocen, las jóvenes se muestran cercanas y naturales, aceptan hacerse fotos y la dueña comparte su gratitud en redes. Gracias por su simpatía y amabilidad, Gijón no olvidará este día. Leonor acudió uniformada como el resto de su grupo y Sofía optó por un estilo más informal. Camisa blanca suelta, pantalón negro y deportivas. Después de la cena, Leonor continuó la noche con sus compañeros, disfrutaron de algunos locales de ocio de la ciudad y todo ello antes de que el viernes, antes del amanecer, tanto ella como Sofía fueran trasladadas en helicóptero hasta Madrid, hasta Zarzuela. Ambas se fueron a pasar parte del fin de semana a la capital y ya el domingo Sofía por su parte se quedó en Zarzuela, mientras que Leonor regresó a Gijón al atardecer, con el tiempo suficiente para preparar su partida este lunes con el Cano, donde permanecerá hasta el próximo 13 de julio cuando desembarque en Marín, donde pondrá punto y final a su formación en las Fuerzas Armadas. Bien, esta noticia, que viene replicada por varios medios, habla de que tanto Leonor como Sofía fueron trasladadas en helicóptero de madrugada hacia Madrid. Es raro, porque los helicópteros en general no suelen conducir, no suelen conducirse de noche, ¿vale? Por otro lado, estaba Sofía con Leonor, estaba Sofía con los compañeros de Leonor en esa salida nocturna. Yo calculo, no sé, es que da la impresión como se fueron, no sé, a beberse la madrugada, ¿no? Es un poco lo que pasa aquí. Luego hay otra versión que conecta precisamente, bueno, pues que Leonor habría tenido un accidente precisamente con el tema de los pies y que requirió, bueno, pues un traslado urgente junto con su hermana hacia Zarzuela. Es muy raro todo porque, a ver, que yo aquí no soy la Santa Inquisición, que si quieren salir de madrugada a mí me parece genial porque son... Sofía es ya mayor de edad y demás. Sí, hombre, hay que tener en cuenta quiénes son, pero entiendo que, bueno, por ahí estaba la escolta y demás. Pero claro, es lo que pasa cuando hay tan poca transparencia. Como digo, tuvo un accidente Leonor porque las trasladaron antes del amanecer cuando los helicópteros no suelen conducir de noche solo bajo circunstancias urgentes y extremas. Pues claro, deja pie en este caso a bastante especulación. Probablemente, y yo lo entiendo por cómo funciona el tema de los helicópteros, excepto en las situaciones que he dicho, normalmente tienen programado su plan de vuelo, ¿vale? Pero sí, llama bastante la atención el hecho de que no sepamos tampoco que Sofía, si estuvo con la hermana, si estuvo con los compañeros, en fin, aquí, claro, se queda un poco a la imaginación. Yo personalmente creo que el viaje estaba planeado. Me sorprende lo de que sea antes del amanecer. Lo de la fiesta yo lo veo normal. Yo ahí no tengo nada que decir. Y lo del pie de Leonor es que no es la primera vez que se oye. No es la primera vez que se oye. Así que estaremos atentos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.